Hola, ¿qué tal amigos de La Silla Rota? Bienvenidos a otro espacio aquí de entrevistas que tenemos en nuestro estudio y nos acompaña un personaje que la verdad tiene muchísimas descripciones. Empezaría yo por novolense, economista, con una gran trayectoria en la función pública y su más reciente logro es estar en la campaña de la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz. Se encarga de los temas de política exterior porque tienes una historia, una trayectoria que respalda ese apoyo, ¿no es así, de Alfonso? Gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí contigo compartiendo este espacio. Yo la incorporación a la campaña de Xóchitl no la vería más, es un proyecto. Okay. Será un logro una vez que formemos un equipo para darle ruta a este país, pero creo que profesionalmente mi carta credencial, como tú recuerdas, es haber sido el jefe negociador del acuerdo del TEMEC. Uh-huh. Creo que ese fue el cierre, la cereza del pastel de una carrera, de una trayectoria muy larga en el servicio público, sobre todo en el tema comercio internacional y relación con Estados Unidos. De hecho, mucha gente te llama el autor del TEMEC. Sí, casi todos, de repente en las mañaneras como que se les olvida. Exactamente, y fue un trabajo que tomó muchísimo tiempo, la elaboración de TEMEC, pero nos contarás de eso en unos momentos. ¿Por qué no nos platicas qué está haciendo Ildefonso ahorita en la campaña de Sheinbaum y con qué apoyo cuenta ella con tu respaldo? Apoyo cero a Sheinbaum. En la campaña de Sheinbaum le estoy pegando con todo. También hacemos cosas para la campaña de Sheinbaum, sobre todo de mostrar sus mentiras. Claro. Con la campaña de Xóchitl tuve el privilegio, primero, de haber sido el enlace internacional del Frente Amplio. Cuando el Frente Amplio ya selecciona candidata, me sumo al proyecto de la Alianza Fuerza y Corazón por México, representando y coordinando todo el tema internacional para Xóchitl Gálvez. Y adicionalmente formo parte del equipo de economistas que le ayudamos, sobre todo en rebotar sus ideas y sus posicionamientos para mejorar la economía del país. Este enlace internacional que mencionas, estuvo a tu cargo esta gira que hizo por Estados Unidos, Washington, una parada muy importante, y posteriormente España. Así es. Allá por el mes de enero estábamos analizando un poco los momentos de la gira de Xóchitl a Washington y a Nueva York. Y sabíamos que el equipo de Claudia la tenía programada para ir el 8 de febrero. Yo sugería a la candidata que fuéramos antes, porque el tipo de gira que ella estaba organizando, pues iba a generar una marca muy alta que la campaña de Sheinbaum no iba a lograr. ¿Por qué? Porque contemplábamos ir con los editorial boards de los periódicos más importantes a nivel internacional: Wall Street, Washington Post, New York Times, la revista The Atlantic, la revista del Capitolio, que es la que más leen el periódico, los que leen los senadores y los representantes. Incluía una reunión con todos los think tanks de Washington, incluía una reunión muy importante con el Departamento de Estado y con las 8 agencias que tienen que ver más con la relación México-Estados Unidos, una visita al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, realmente muy completa. ¿Y qué es lo que iba a pasar con la candidata del oficialismo? Pues que el presidente no le iba a dar permiso de tocar todas esas bases y menos enfrentar preguntas totalmente abiertas sobre los resultados de una relación que ha sido manejada de manera muy mal, la relación con Estados Unidos. Corrígeme, pero Sheinbaum no ha viajado. Canceló. O sea, tenían proyectado, pero una vez que vieron nuestra gira, pues intentaron boicotearnos un evento en Nueva York, pero no le salió a Mario Delgado. Pero al fin de cuentas, pues ya decidieron no ir porque pues no les iba a dar el tipo de reuniones que tenían que llevar adelante. Tú no puedes llegar al editorial board del New York Times y hacer como ellos le hacen con muchos medios aquí. Estas son las preguntas que quiere la candidata que le preguntes, pues allá no jala ese tema, ¿no? Claro, por supuesto. Cuéntanos un poquito de este muy sonado momento del boicot. Estaba, para aquellos que no recuerdan, estaba la candidata Xóchitl en un encuentro con estudiantes en Washington. En New York. En Nueva York. Y de repente pues se armó lo que llamaron los medios unas protestas. Mira, lo que pasa es que la gira a Nueva York pues empezó con todo lo que te comenté. Ese día empezó con un desayuno en el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, que es el think tank más importante. El nuevo presidente fue mi colega negociador cuando estábamos negociando el TPP con Estados Unidos.
Michael Froman, que era el negociador de Obama, ahora es el presidente de esta organización civil que se llama el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Y ahí desayunamos con un grupo de empresarios. Y luego tuvimos actividades, fuimos creo que al editorial board del New York Times, recuerdo, y de ahí nos fuimos a una comida con empresarios muy amplia en el Consejo de las Américas, empresas invertidas en México, y yo le sugerí a la candidata que nos quedáramos ahí a recibir diferentes personajes para no salir y volver a regresar al evento que ahí mismo íbamos a tener con estudiantes de todos los estudiantes mexicanos que hoy estudian en universidades en Manhattan, ¿no? Y entonces empezaron a salir comunicaciones en redes de la red de mexicanos morenistas para citarse, porque como era invitación pública a estudiantes, supieron que iba a haber un evento. Entonces citaron a las redes que tiene Morena en Nueva York para tratar de intimidar la entrada de Xóchitl, pero no sabían que ya estábamos adentro. Entonces, como que estaban extrañados de que ya era la hora del evento y que Xóchitl no llegaba, pues ya estaba Xóchitl adentro. O sea, yo fui líder universitario de universidad pública, entonces todas esas cosas ya me las sé bastante bien. Pero tuvimos una reunión muy exitosa. Intentaron infiltrar a algunos de afuera, pero la verdad es que sí entraron algunas gentes de afuera, pero no se atrevieron a hacer ninguna disrupción. Y ya cuando se termina, estaban pues ahí un grupo de manifestantes afuera de Morena, traían camisetas pro Morena, pro Claudia, y entonces Xóchitl se le ocurre que en lugar de salir, una colaboradora de ella saliera con una chamarra de ella y se fueron con la finta, mientras que ella y yo salimos por otra puerta del edificio. Y entonces ahí una chava que nos ve de ese grupo de manifestantes dice, por acá está saliendo, ya, dice, ya nos ganó la vieja. Y entonces le dice Xóchitl, le dice, no, ya les gané y les voy a ganar el 2 de junio también. Bueno, muy característico de Xóchitl. Sí, la verdad es que su capacidad de reacción a esas cosas es formidable. Pero yo subí un tweet diciéndole a Mario Delgado, ¿no? O sea, se te cebó tu showcito acá. Y Mario me dice, no, esos son los mexicanos patriotas que van a reclamar el desastre que ocasionaron ustedes provocando la migración de mexicanos. Entonces de regreso les regreso las estadísticas. El número de encounters de mexicanos en frontera tratando de entrar a Estados Unidos en el 18 fue de 200,000. Hoy estamos en 800,000. O sea, hay un aumento de 400%. ¿Por qué? Por el desastre de violencia que hay en la mayor parte de los poblados intermedios de este país, de tamaño intermedio, Guerrero, Michoacán, etcétera. Entonces le digo, no, el desastre lo ocasionaron ustedes. Y luego le agrego ahí una cosa que ya fue suficiente para que no me contestara. Postdata, te manda a saludar un tal Sergio Carmona, que está de testigo protegido aquí en el estado de Texas, que creo que sabe algunas cosas de tu contacto con el huachicol fiscal. Y ya no me contestó. El famoso testigo protegido. Sí. Oye, Ildefonso, ¿qué han tenido de reacción sobre los políticos que están allá en Estados Unidos, en Washington? El tema de México para Washington es muy relevante. Ellos están muy interesados en no solo en lo que vaya a pasar, pero lo que está pasando. El tema migratorio para ellos es muy importante, pero también hubo en el sexenio muchas decisiones que prendieron las alarmas en el sector empresarial, ¿no? Vamos a nombrar solo algunas: la cancelación de Constellation Brands, hace poquito hubo una expropiación de una planta que es francesa, pero bueno, es una serie de eventos que han pasado y que sí han prendido las alarmas en el Congreso capitalino. Sin duda, mira, ha habido diferentes elementos que... La relación México-Estados Unidos siempre es una relación compleja, entonces su manejo tiene que ser muy estratégico. Y de alguna manera, cuando coinciden las renovaciones del gobierno federal en ambos países, se vuelve todavía más complejo porque forma parte, pues, de las estrategias políticas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en este momento? Pues que en la agenda norteamericana el tema de la migración se ha convertido en un tema muy importante para la próxima elección. Y el presidente Biden en este momento pues ha sido altamente tolerante con muchas acciones que ha tomado el gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Pues porque sus asesores le dicen no lo provoques, no le piques tanto al panal de abejas, porque este cuate tiene la llave de hacernos la vida de cuadritos si deja pasar más centroamericanos en un momento electoral que nos puede
generar presiones. Y por otra parte, pues tiene los temas vigentes, por ejemplo, el panel de energía. Acá en el gobierno dicen, no, es que ya como la Corte tumbó la ley, pues ya no hay materia. No, pues sí hay materia, porque también el retraso doloso de trámites y concesiones y permisos, pues son violaciones flagrantes al tratado. Por ejemplo, los permisos para distribución y comercialización de gasolinas importadas, los permisos de importación de gasolinas, que eran la esencia para generar un mercado competitivo de gasolinas en el país. Bueno, pues esas cosas siguen siendo violatorias, el que tú retrases la tramitología. Ahora, y abres nuevos frentes, el maíz transgénico. Bueno, fíjate, sacaron primero un decreto para prohibirlo. Luego ya se dieron cuenta que es una locura, porque la mayor parte de los alimentos para animales en procesos de engorda, ganado, gallinas, etcétera, tiene que ver mucho el maíz. Dijeron, bueno, no para animales, para humanos. Y luego en humanos se dieron cuenta que más de 600 productos en Walmart se hacen con maíz transgénicamente transformado, producido en Estados Unidos. Y entonces fueron acotando el asunto, pero el tema de fondo es que Estados Unidos no va a dejar pasar eso porque deja un precedente terrible. Tú tienes que demostrar que consumir un producto transgénicamente modificado es nocivo para la salud. Y esa demostración, que tiene que ser científica, pues no se ha puesto en la mesa. Pero finalmente, lo que consumen los mexicanos es fundamentalmente maíz amarillo, y ese se produce fundamentalmente en México y se procesa en México. Entonces, ¿y por qué para los americanos les es importante? Porque la mayor parte de los productores de maíz amarillo están en estados que son, le llaman swings, que pueden ser demócratas o republicanos, y muy dependientes del Corn Belt, del cinturón del maíz. Entonces, el que el gobierno norteamericano no haya un posicionamiento enérgico, porque México es uno de sus principales compradores, pues ese sí les pega electoralmente, y por eso el panel está programado para los próximos, o sea, ya está el panel y está programado su solución para los próximos meses. Entonces, hay una complejidad que se da en esta relación. Pero yo veo al presidente, por ejemplo, el otro día defendió a Trump. Yo creo que el presidente de México, ese no es su papel, no puede tomar bandos. Nosotros no ganamos nada con meternos en medio de la elección de Estados Unidos. Ya se demostró que cuando nadie esperaba que Trump fuera a ganar, lamentablemente ganó, y tuvimos que trabajar con él, y logramos rescatar un acuerdo sumamente importante para el desarrollo de México. Ahí, antes de que entremos ahí a la materia del TEMEC, entonces, Xóchitl Gálvez, no has Ya tenido... me estás preocupando. Sí, perdóname. Ya me estás preocupando. Es que yo creo que como ya te vamos a exorcizar un poco para que no lo tengas tan a flor de labios. Te iba a preguntar si Xóchitl Gálvez no se ha reunido ni una llamada con algún político de Estados Unidos. ¿Nadie la ha buscado? No, nosotros cuando fuimos a Washington, pues no políticos, funcionarios de muy alto nivel. Nos juntamos con el subsecretario responsable de América Latina, nos juntamos con el asesor número 1 de Biden para asuntos del hemisferio occidental, que es muy amigo de México, Christopher Dodd, que es un político que estuvo 30 años en el Senado americano. O sea, en Washington nos juntamos con congresistas, tuvimos una cena con un grupo de congresistas, casi 20, que todos, que el común denominador es que hablaban español, no necesariamente que fueran hispanos, estuvo también ahí un republicano importante que habla español. Entonces, sí tuvo muchas reuniones, y también aquí han venido senadores, aquí han venido diputados, y Xóchitl se ha reunido con ellos. Sí, ha habido una apertura. Totalmente. Apertura del otro lado. Perfecto. Ahora sí, ya entrando a materia del TEMEC, lo que mencionabas, se dan ya casi por concluidos estos paneles. Estos no concluidos, el de autos ya se concluyó, pero el México no ha presionado para que Estados Unidos pague las represalias, ¿no? Okay. El de energía ni siquiera se ha instalado, y el de maíz ya se instaló y falta su resolución. Son tres. De parte de México, Estados Unidos, está instalado maíz, se ganó ya automotriz, y aún no está instalado energía. De parte de Estados Unidos, Canadá, creo que hay por ahí un panel lácteo pendiente. El tema con la energía era la controvertida reforma del 2021 a la ley de la industria eléctrica. Fundamentalmente. Que, entre muchos aspectos, claro,
que la Suprema Corte este año declaró inconstitucional. Sí. Y de hecho la Suprema Corte se acreditó, ¿no? Haber concluido con eso. Pero lo que tú nos dices es de que hay violaciones a procedimiento. O sea, a través de la tramitología gubernamental y la negación de permisos, hay violaciones al tratado. Tú que conoces el TEMEC, este nuevo tratado desde raíz, explícanos un poco de qué se habla de la revisión. Hace poco, ahora sí la candidata Sheinbaum, habló sobre la revisión y que su equipo ya estaba preparándose para una revisión como si lo anhelaran mucho. No es cuestión de que lo anheles o no lo anheles. La verdad es que de repente muchos que expertos entrevistados empezaron a hablar de que el 2026 vamos a una renegociación. No, la negociación de TEMEC ya se hizo. Lo que vamos es a una revisión que está pactada dentro del acuerdo. Y esa revisión será cada 6 años. La primera nos va a tocar en el 2026. Y lamentablemente este gobierno no se ha puesto las pilas. El sector privado ya va muy avanzado al coordinar con sus contrapartes, pues qué elementos pudieran mejorarse y recomendarse al secretariado de TEMEC para hacer cambios al tratado, cambios que mejoren el tratado. Pero yo siempre he descrito el reto del 26 como un reto donde tú llevas en un portafolio 2 carpetas. La primera es en todo aquello que has detectado que por consenso podemos acordar cambiar para favorecer y agilizar en sectores estratégicos el acuerdo. No sé, mejoramientos en los procesos de inspección o homologación de reglas para sectores industriales están muy integrados, cosas favorables. Hay otra carpeta que probablemente la lleves donde va a haber diferencias. Por ejemplo, Estados Unidos no quedó muy conforme, ya perdió el panel automotriz. A lo mejor el nuevo gobierno llega a la mesa y dice, ¿saben qué? Insisto en que quiero que se interpreten las reglas automotrices como yo las quiero interpretar y por lo tanto para no volver a perder un panel quiero cambiar la letra original del acuerdo para que se lea lo que yo entendía en esta área. Canadá y México van a decir no. ¿Qué va a pasar cuando uno está de acuerdo y dos no estén de acuerdo? En 10 años, en un horizonte de 10 años, del 26 al 36, tendrán para ponerse de acuerdo y si están dispuestos a hacer cambios al lenguaje en reglas de origen automotriz. Si no están de acuerdo, el país que no esté de acuerdo tiene la libertad de anunciar su salida del tratado. Pero esa libertad ya la tiene en un artículo básico. Cualquier país en cualquier momento puede anunciar con 6 meses de anticipación su salida del acuerdo. Entonces no hay ninguna pistola adicional. Pero además mi interpretación es, ¿por qué 10 años? Porque cruzas de sexenios en México y cruzas de cuatrienios en Estados Unidos. Entonces no concentra las decisiones con un tinte político y pueden transitar sobre líneas políticas. Y segundo, el hecho que tengas ese tiempo, en algún momento es impensable que este acuerdo se nos caiga por diferencias en un solo tema. Y yo siempre he dicho que el reto más importante que vamos a tener en el 2026 no son las diferencias específicas, sino es el gran reto de lo que va a representar la inversión china en México. Okay. Y China pues está en el centro de la controversia de Estados Unidos, tanto por los demócratas como por los republicanos. Y en ese contexto viene este tema del nearshoring, ¿no? Y ahora sabemos que muchas empresas que se están reubicando en México son chinas. Imagino que por eso mencionabas eso. ¿Qué le ha sugerido y qué te ha contestado la candidata Xóchitl respecto al futuro del TEMEC? ¿Cómo ve ella, cuál es su visión de este gobierno de coalición sobre el TEMEC? ¿Cómo llegarían ustedes al 2026? Mira, en primer lugar ella considera que lamentablemente la ventana de oportunidad del nearshoring, que es una gran oportunidad, no se está aprovechando al máximo por una serie de elementos que ella apunta concretamente. Falta de, definición de Estado de Derecho, o sea, respeto al Estado de Derecho, respeto a los tratados internacionales, inversión en infraestructura logística de comunicación, carreteras, puertos, aeropuertos, que eso es lo que maximiza el movimiento de las mercancías y las personas, inversión en capacidad eléctrica y sobre todo energía alternativa, que es fundamental para el futuro de las inversiones en sectores estratégicos. Aún la inteligencia artificial va a depender mucho de tus capacidades de energía. Y entonces, pues hoy el marco en el cual se desenvuelve el gobierno y su manera de interpretarlo,
pues no es el más favorable para construir las capacidades eléctricas del país. Y el tema que no puedes eludir, que es el tema de formación de capital humano y de inversión en las habilidades y capacidades de los mexicanos, sobre todo en una industria que se está transformando aceleradamente. Y por último, el tema de seguridad. Tanto es así lo que afecta al tema de seguridad que la mayor parte de anuncios para incorporarse a las cadenas de valor de Asia, América del Norte, se están dando en el norte de México, porque cada milla que agregas, cada kilómetro que agregas a Internet en el país es un aumento en tus riesgos y en tus pérdidas como empresa, por la cantidad de robos e inseguridad que hay en las carreteras. Entonces hay una serie de elementos de trabajo interno que tienes que controlar. Por otra parte, esto para nuestra candidata Gálvez ha sido una alineación histórica muy favorable. Por una parte, el COVID nos enseñó a que la globalización extrema ya no va a ser una opción. Hay que irnos más a lo que le llamamos resiliencia de las cadenas de valor, que te implican estar más cerca del mercado y con opciones de proveeduría. Segundo, el conflicto China-Estados Unidos nos pone en la ruta de ser favorecidos. Y tercero, las nuevas reglas del tratado que te obligan a mayor integración regional. Entonces todo se alinea dentro de una estrategia directa que nos obliga a hacer nuestra chamba interna, que es la que Xóchitl Gálvez ha descrito con mucho tino en cada una de las áreas donde estamos débiles. Este gobierno ha sido muy, no sé si la palabra sea cauteloso o evasivo de fijar posturas. Estados Unidos es sin duda nuestro aliado comercial más importante, pero pues le guiñamos el ojo a China, le guiñamos el ojo a otros lugares, a Rusia, a Cuba, a Venezuela. ¿Cuál es la postura de la candidata sobre este tema? ¿Ella sería amiga de todos o sabe dónde están sus aliados? Mira, la candidata ha sido muy clara en el posicionamiento digamos, de dónde ve a México dentro del contexto internacional. Ella, siendo una ingeniera, tiene una manera muy pragmática de definir una postura de base. Ella dice: yo tengo dos brújulas en materia internacional, una brújula que está alineada con mis valores sobre la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos, y esa brújula me indica dónde están mis alianzas naturales, y mis alianzas naturales están con mis socios de América del Norte y con mis socios en Europa, en donde compartimos valores y compartimos principios. Eso sin duda me pone en una posición crítica, o sea, de amiga de los pueblos, pero crítica de los gobiernos, en gobiernos que han tendido a una dictadura, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Venezuela, como es relativamente el caso de Cuba, y eso define sus pertenencias. Y la otra brújula que ella menciona es la brújula territorial, donde la realidad es que tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera con el país más grande del mundo, o más importante del mundo, y esa cercanía y esa integración que favorece el bienestar de los mexicanos tiene que ser visualizada como una estrategia geopolítica relevante, que no nos impide tener socios comerciales en otras latitudes. Eso sería contra el interés de México, pero sí nos indica con claridad dónde están nuestras alianzas. Y entonces a veces yo me refiero al nearshoring como el ally shoring. ¿Por qué? Porque es no solo estar aplaudiendo y beneficiándote de los beneficios de la integración, pero eso tiene un límite si tus socios en América del Norte no te sienten un aliado geopolítico. Y te doy ejemplos. Por ejemplo, cuando a México le tocó renovar su contrato en esta administración de todo lo que eran los mecanismos de rayos X para movimiento de personas y mercancías en puertos y aeropuertos, de repente se quedó estacionado porque no lo renovaron a tiempo. Acuérdate, pasas en el aeropuerto y ya no funcionan las inspecciones de las máquinas modernas. Y a alguien se le ocurrió la idea magnífica de que la licitación la ganara China. ¿Tú crees que Estados Unidos va a querer tener máquinas de X-Rays a lo largo de la frontera de origen chino con un socio con el que tienes confianza? Pues claro que no. Entonces México tienes que ser consciente que China va a ser muy importante para nosotros como segundo socio comercial, pero hay sectores estratégicos como las telecomunicaciones, como una serie de cosas que tenemos que estar conscientes que tenemos que tener un blindaje de la seguridad de América del Norte. Excelente. Ya nos vamos a la recta final, Alfonso. 3 preguntas. Y una es sobre las propuestas que ha hecho la candidata, muchas de las que estoy seguro que tú has tenido un decir.
una opinión, y es esta sobre una agencia bi-internacional, una agencia aduanal que, según lo que ha explicado la candidata, que controle el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos, pero también el tráfico de sustancias ilícitas provenientes de nuestro país hacia ellos. Uno de los temas que posicionó desde su visita a Washington en el foro del Wilson Center, con participación de todos los think tanks, fue que tenemos que profundizar la calidad de la integración, de la relación bilateral y mejorar nuestro nivel de confianza. Y uno de esos temas es porque vemos una serie de temas que se han desarrollado. Por ejemplo, el huachicol fiscal, que ha hecho que hayan entrado millones y millones de litros de combustibles a México que no se reportan en las aduanas y que han servido para financiar el crimen organizado y a campañas políticas de Morena. Eso, por ejemplo, pues es una amenaza muy importante, que si tú tuvieras una agencia binacional con agentes mexicanos y norteamericanos integrados en la vigilancia de los procesos de tránsito en frontera, te ayuda a que prevalezca la ley, evitas el contrabando y la triangulación de productos, pero al mismo tiempo metes las mejores capacidades tecnológicas y de inteligencia para controlar el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de dinero en efectivo en la frontera. Y por eso la propuesta de Xóchitl Gálvez de hacer una agencia binacional de aduanas, que incluso pudiera pensarse trilateral si Canadá acepta el concepto, pero te da elementos para integrar información. Por ejemplo, hoy en día me decían que para producir fentanilo tú necesitas unas sustancias complementarias también de la industria, de ese tipo de industria, y que antes llegaban por México y que ahora están llegando por Long Beach, y como viene como destino a México ni siquiera supervisan. Entonces ahora resulta que los complementos para producir fentanilo pueden estar entrando por el puerto de Los Ángeles. Wow. Entonces por eso necesitas una unidad de inteligencia integral para poder combatir ese tipo de cosas. Claro, no, y ahí, el tema ahí en aduanas es muy importante para el país. Otra de las cosas que ha dicho Xóchitl es que a ella le hubiera gustado que si íbamos a ser país... Lo que aceptó Marcelo en la negociación con Trump y con el secretario de Estado norteamericano que escribió un libro. Lo balconeó, lo balconearon. Sí, de haber aceptado por el bluff y la amenaza de aumentar aranceles a México, que fuimos corriendo a ofrecer que les vamos a controlar la frontera sur y ser tercer país seguro, donde ahora le haremos outsourcing a sus trámites migratorios, sin absolutamente nada a cambio. Cuando pudimos haber negociado, por ejemplo, un proceso ampliado y expedito de regularización de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, gente que tiene 5 o 10 años viviendo allá y que todavía no puede regularizar su proceso de permanencia, o pudimos haber negociado un fondo que nos sirviera para tener capacidades institucionales y no ser un país altamente violatorio de los derechos humanos de los migrantes que pasan por este país. Entonces sí es muy decepcionante cómo han manejado la relación con Estados Unidos, sobre todo en el tema migratorio. ¿Xóchitl pondría eso sobre la mesa? No, sin duda, lo fue a decir a Washington. O sea, bajo ninguna circunstancia les hacemos la chamba de outsourcing de sus procesos migratorios si ustedes no ponen nada en la mesa. O sea, eso tiene que ser una solución integral. Inclusive ha propuesto la creación de una agencia, de una autoridad fronteriza para regular, ya quitar este desmadre en que se convirtió en los servicios de inmigración nacional y que son una serie de agentes, muchos de ellos coludidos y con bandas de crimen organizado del tráfico de migrantes, y hay que realmente restablecer esas capacidades, fortalecer la infraestructura fronteriza y tener una política más moderna y más abierta de visas a diferentes países centroamericanos y norteamericanos, porque el momento que tú lo hagas ya legal y evites el tránsito ilegal, ya tienes capacidad de monitorear estos migrantes. Cuando a veces, por ejemplo, traes infiltración de mafias colombianas asaltando casas en la Ciudad de México. Si tú los tuvieras controlados por un proceso formal, tendrías mayor información y mayor capacidad de prevención de que bandas extranjeras lleguen a México a hacer temas criminales. Ahorita estuvo muy comentado sobre el voto extranjero. La lista en el extranjero parece que aumentó y esta le preocupó al oficialismo porque ellos se quejaron ante el Instituto Nacional Electoral. Ha habido muchísimas
pues posts en redes sociales de extranjeros que han mostrado que respaldan a la candidata Xóchitl Gálvez. ¿Tú crees que Xóchitl tiene asegurado el voto en el extranjero? A ver, yo te diría que tiene simplemente analizando el compromiso y la participación cívica que observamos en el INE no se toca, en la defensa de la Suprema Corte, en lo que vimos en las embajadas del mundo, en París, en Madrid, en Canadá. Sin duda hay una gran parte de la sociedad civil muy consciente y muy acreditada que va a ser un voto que yo espero para parar la destrucción democrática que tenemos en este gobierno. Sin embargo, también hay que reconocer que Morena le ha gastado tiempo y dinero a construir algunas redes de Morena, pues en comunidades en Estados Unidos. Yo te diría que mayoritariamente el voto extranjero es un voto libre, muy pro sociedad civil, y seguramente será un voto pro Xóchitl, como lo hemos estado observando. Tendrás alguna participación de grupos organizados en este tipo de ejércitos entrenados que participarán desde el extranjero. Yo creo que mayoritariamente el voto será un voto pro Xóchitl. Ok. Oye, y cuéntanos un poco de lo que pasó en España. Llegó a visitar Felipe Calderón, ahí a un evento. No llegó a... ¿Lo tenían invitado ustedes? A ver, hay que aclarar muy bien. Aclaremos. Sí. Dado la visita a España, Ajá. como llegamos un domingo, fue una muy buena propuesta reunirnos con la sociedad civil de mexicanos en Madrid. Ellos se organizaron y ellos invitaron a la candidata. Es enorme la comunidad. Es un evento de ellos, que lo hicieron en el restaurante de un miembro muy activo de la sociedad que es mexicano. Uh-huh. Ahí llegó el presidente Calderón como un mexicano más de los que viven en Madrid. O sea, no es que Xóchitl haya invitado a Calderón, sino él como mexicano, convocado por un grupo activista de mexicanos, pues él decidió atender ese evento. Y obviamente al llegar, pues lo más normal es que hay un saludo. O sea, tampoco le va a sacar la lengua a un expresidente, ¿no? O sea, hay una condición natural. Pero no fue algo organizado para que ocurriera, ¿no? Sino simplemente él fue como un mexicano más a saludar y escuchar las propuestas de nuestra candidata. Y luego de ahí, pues tuvimos también reuniones con algunas organizaciones de la sociedad civil, tuvimos reuniones con medios de comunicación y de ahí se fue al Vaticano, a la reunión con el Papa. Ahí también le ganaron a la candidata del oficialismo, ¿no? Porque se le adelantaron, o ella tenía programada esa visita, o fue luego que ella dijo, pues yo también voy a ir. ¿Cómo estuvo ahí? ¿Fue algo inesperado? ¿Tú sabías que iba Xóchitl al Vaticano? Sí, obviamente, pues yo estoy encargado de la gira a España, pues era muy difícil que yo no supiera. Lo que pasa es que no la anunciamos antes. Sí. O sea, hubo ahí un trabajo pues de estrategia ¿por qué? Porque conociendo al presidente es capaz de que le hubiera hecho un berrinche al representante del Vaticano aquí en México y hubieran intentado impedir la audiencia del Papa, lo cual afortunadamente no sucedió. Entonces la idea era no ponerlo en la mesa públicamente. Fue hasta que ya estaba en Roma, ya estaba en ruta la reunión, cuando ya se empezaron a difundir pues la información de que iba a haber al Papa. Excelente. Ildefonso, te he visto en muchísimos eventos de Xóchitl a lo largo de la República. Eres sin duda uno de los miembros de su equipo más activos. Nos falta un mes para las campañas. Hoy es la cuenta regresiva, un mes para que acabe las campañas, y sean las elecciones. ¿Cuál es tu resumen? ¿Cuál es tu sentir? Personalmente, profesionalmente, ¿cómo te sientes en este punto al estar aquí en la campaña de Xóchitl? ¿Y qué te gustaría que saldría de todo esto? Mira, primero estar muy contento con lo que yo considero es congruente. O sea, esto ya no se trata de una ambición personal, ya no se trata de representar una corriente política. Esto se trata de, como mexicano, aportar la experiencia de más de 30 años en el servicio público a favor de una causa. Y esta causa, número uno, se llama México, y es fundamentalmente conservar los avances democráticos y de equilibrio de poderes y de libertades que hoy gozamos los mexicanos. Y el vehículo que para mí es más importante es que después de un proceso interno, donde los partidos tuvieron propuestas en la mesa para candidatos a la presidencia,
surge algo fresco, que es la candidatura de Xóchitl, y que sin duda es la que de las posibles alternativas de la oposición, es la que cuenta con las mayores posibilidades de rescatar con esta elección en 2 de junio del 2024 el futuro de la nación. Entonces, con mucha convicción este proyecto, o sea, tu pregunta fue moderada, pero pues, interpreto que es mucho ¿y tú qué quieres ser? Pues lo primero que quiero ser es parte de esta misión de parar el deterioro y reorientar el futuro del país. ¿Descartas otra gira al extranjero o hay todavía por ahí No. Yo creo que en los 30 días que faltan de campaña, la candidata tiene que estar concentrada en las áreas estratégicas de estados con el mayor número de electores para poder seguir convenciendo pues en estos eventos donde realmente su carisma, su empatía, su entusiasmo se contagia. Perfecto. Oye, ¿algo más que quieras agregar aquí a la entrevista? No, pues estaremos pendientes y en función, y ya el 3 de junio vendremos a platicar por qué ganamos y qué sigue para adelante. Bueno, muchos temas en materia. De hecho, el siguiente debate sí. es casi... Pues hay un área en el debate que es mía, o sea, que es en la que me invitó Xóchitl. Recae en tu área. ¿Ah? Recae en mi área, que es política internacional. Política internacional. Ya estamos platicando con gran parte de los expertos, porque yo soy un creyente de que esto no se trata de que una sola persona ponga las ideas, sino de que muchos y muy valiosos ex embajadores internacionalistas coadyuven a lo que será un gran posicionamiento en materia de política exterior. Sin duda, yo creo que ahí van a haber muchísimos temas de relevancia y frescos, así porque no se ha explotado el tema de política internacional de todo todavía, y fronteras. También tienes tú ahí mucho que decir sobre fronteras. Totalmente. Y pues bueno, estaremos muy al pendiente y sí, claro, volvamos a platicar aquí. Y pues muchísimas gracias a la gente que vio esta entrevista. Estén atentos de nuestras redes, sus publicaciones. ¿Tienes algún arroba que nos quieras compartir, Delfonso? Pues el de mi Twitter, que es iguajardov, es como está mi Twitter, y eso también está ligado a mis redes sociales, sobre todo Facebook y TikTok. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.